Continuando con el curso de materiales en ingeniería, entramos en la unidad 3, donde ahondaremos en la ciencia de los materiales. Recordemos que la ciencia de los materiales se refiere a conocer la naturaleza del material, su composición, su microestructura, en fin. Entonces vamos a iniciar desde lo más pequeño de la materia hasta lo más grande, hablando molecularmente. Primero, pues vayámonos a la unidad más pequeña, llamémoslo así, que se ha cuantificado de una manera mucho más profunda y estándar, que es el átomo. Recordemos tres de las partículas principales: el electrón, el protón y el neutrón. Pues rápidamente, el electrón, recuerden que tienen carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón tiene una carga neutra, ¿sí? O sea, llamémoslo así, está neutralizada por una carga negativa y positiva. Entonces no va a aportar el neutrón energéticamente al átomo, sino energéticamente es el electrón y el protón. Recordemos que hay dos propiedades principales del átomo: la energía y la masa. La masa principalmente la aporta el protón y el neutrón. Pues llamémoslo así, el peso de un electrón se puede desestimar, ¿sí? Un protón pesa 1833 veces más que un electrón. Es como si yo, por llamarlo así, me subo a un edificio de 10.000 toneladas, pues mi peso de 70 kilos no va a influir significativamente en esos 10.000 toneladas. No significa que no pese, sino que mi aporte a la estructura general es mínima. Entonces por eso se puede despreciar el peso del átomo y se coloca solo la masa o la masa del electrón, perdón, del átomo no, del electrón, y por tanto el peso atómico o la masa atómica, el peso atómico del átomo es protones y neutrones. Entonces tenemos la energía, electrones y protones principalmente, y ya la masa, que es protones y neutrones. Recuerden que el número atómico es la cantidad ya sea de electrones o protones que tenga el átomo, porque todo átomo se establece que está en equilibrio entre electrones y protones, a menos que haya pasado algo y se genere cargas, iones, ¿sí? Negativos o positivos. Entonces, uno puede calcular la cantidad de neutrones que tenga un material, porque si yo sé que el peso es protón más neutrón y conozco el peso del átomo, pues se puede conocer el número de protones, es el número atómico, el peso atómico pues el valor, y de espejo, como en este caso que hablo del cobre, entonces la cantidad de cobre de neutrones en el cobre es 34, porque el peso atómico es 63 y el número es 29. Digamos, ¿cuántos átomos hay en 100 gramos de plata? Pues uno aquí tiene que utilizar para calcular eso el número de Avogadro. Acuérdense que el número de Avogadro es 6.023 por 10 a la 23 átomos o moléculas o partículas por mol, ¿sí? Que se estableció esto no significa moléculas, sino es una unidad que agrupa pues la unidad que se esté mencionando, átomos, partículas, en fin. Entonces, pues con el peso atómico de la plata, con este peso, tenemos el peso atómico es gramos por mol y sabemos pues el número de Avogadro y podemos calcular cuántos átomos. O sea, estamos hablando una cifra por 10 a la 23. Entonces estamos hablando que pues no hay ni un número todavía posible para registrar. Lo que estamos hablando es que nos vamos a referir a algo que es millones de veces, miles de millones de veces que se va a repetir, ¿sí? Que se va a multiplicar. Y después ya en la unidad vamos a ver que hay defectos en la cantidad, pero nos vamos a reducir a la mínima expresión, ¿sí? Entonces lo que estoy hablando, pues no vamos a entrar todavía en las sustancias inorgánicas, orgánicas, sustancias químicas, cómo se conforman, pero sí vamos a entrar primero brevemente partículas subatómicas, átomos, moléculas y así cómo se construye los sólidos de un material, ¿sí? O líquidos en general, pero cómo se construyen los materiales. Recordemos que hay más o menos 100 partículas subatómicas, entre ellas
los fotones, los fermions, los bosones, los quarks, y aún por debajo de los quarks se puede establecer toda la teoría de las cuerdas, que establece una serie de movimientos. En esa parte de partículas subatómicas es un misterio. Sí, todavía el ser humano está indagando muchas cosas, es limitado, considero yo, para poder precisar muchas cosas que suceden en las partículas subatómicas, pero ahí puede uno demostrar muchas cosas como la eternidad, como que algo, si no lo controla el tiempo del espacio, puede perdurar, ¿sí? Es ser eterno. O algo como que lo que sostiene el universo, que es lo que han investigado, es una materia o energía, o energía oscura, la llaman así porque casi sostiene el 90%, 96% de todo lo que existe. Entonces lo que se ve, lo que se puede cuantificar, lo existe, o lo material, por llamarlo así, existe de lo inmaterial, por llamarlo así, entre comillas, inmaterial. Pero estamos hablando de todas estas partículas subatómicas. No voy a entrar ahí en detalle, pero sí vamos a arrancar desde el átomo. Quería mencionarlo. Hay partículas como las partículas WIMPs, que se pueden medio distinguir a menos 220 grados Celsius aproximadamente, y que son nuevas, pues cumplen unos movimientos y una serie de parámetros. Pero vamos a empezar desde el átomo e ir creciendo. Okay, entonces recordemos el átomo, estamos hablando de neutrones, electrones y protones. Pueden haber variaciones, como los isótopos, ¿sí? Donde un mismo elemento, digamos el hidrógeno, que es el protio, donde un electrón y un protón, ¿sí? Casi el 99%, 99.99% del terrestre es este hidrógeno, pero si ya tiene un neutrón, que llama deuterio, un neutrón, pues es todavía estable, se consigue en algún porcentaje de la Tierra, pero si ya tiene dos neutrones, o sea, aumenta la masa este electrón, se llama tritio y ya es radioactivo, ¿sí? Por eso dicen que tiene gran cantidad de energía. Otro de los isótopos más conocidos es el isótopo de carbono. El carbono, perdón, el carbono 13 o 14, donde se alteran la cantidad de neutrones. El carbono 12, que es el que conocemos de los materiales orgánicos, pues 6 neutrones, y coloco el 13, 7, y tiene un porcentaje aproximado algo en la Tierra, y ya el carbono 14, que tiene 2 neutrones de más, pues ese es el que más hemos escuchado, es radiactivo e inestable. Así brevemente, pues así como calculan la edad de las cosas, pues todas las cosas orgánicas tienen tanto carbono 12 como carbono 14, pero el 14, por ser inestable, cuando muere el ser orgánico o la parte orgánica, pues este carbono 14 no puede perdurar y se convierte en carbono 12, o a veces cuando ya no tiene más se convierte en nitrógeno 14. Pero establecen, digamos, para perder la mitad del carbono 14 de un material orgánico tiene que pasar más o menos 5.700 años. Y a los 11.000 años pues pierde la mitad de la mitad, o sea, el 75%, y así va perdiendo, y así pueden más o menos calcular la edad. Aunque a partir del año 50, por todas las explosiones nucleares, pues eso se ha alterado, ¿no? O sea, medir la edad de cosas del 50 para acá es mucho más inestable. Yo creo que eso ha afectado toda la parte radiactiva del planeta, que acuérdense, todas las concentraciones se van nivelando. Y el otro caso, pues, que sucede con los átomos, atípico, pues llamémoslo así, y que altera todas las propiedades de la materia, es la hibridación, como en el carbono también. El carbono tiene 4 enlaces, acuérdense, el carbono eh, tiene 6 electrones. En su última capa tiene 4 electrones, pero en total tiene 6 electrones, o sea, su número atómico es 6. Y si recuerdan, pues allá el nivel S, que caen 2 electrones, y el P, que le caen 6. Entonces, si yo estoy hablando, digamos, de los alcanos, que es enlaces simples, pues llena cada uno de los ejes X, Y y Z, y por eso se forma este ángulo y esta estructura tetraédrica.
Sí, pero si ya forma un doble enlace, o sea, ya solo un spin queda libre el X y el Y, pero el Z ya se completa todo. Acuérdense que el spin es la dirección en que va el átomo. ¿Sí? Normalmente lo plantean menos un medio más un medio, pero pues eso puede alterarse la velocidad y la dirección de los spines, o sea, la dirección de los electrones, no de los átomos, perdón, que dije antes, sino de los electrones, en la dirección en que va. Y si yo ya genero un alquino, o sea, una hibridación sp, pues solo me queda libre el X con 1. Son estructuras lineales de 180 grados y pues normalmente se podrían ver así como se muestran en esta imagen. Son lineales, tetraédricos los alcanos, los sencillos, y los dobles se llaman trigonales. ¿Okay? Forman diferentes estructuras, pero son dos ejemplos que les muestro de cuando el átomo no sigue su orientación común, normal. ¿Sí? Los isótopos y la hibridación altera todas las propiedades y gracias a eso podemos tener diferentes tipos de polímeros, materiales orgánicos, carbonos, en fin. Vamos a ver un paréntesis y me meto en la tabla periódica. Reconozcamos que los grupos son verticales, ¿sí? Recordemos que siempre los verticales son grupos y los horizontales se llaman periodos. Pero las cuatro principales propiedades para que recuerden el potencial de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y radio atómico. Si yo tengo aquí una tabla periódica, entonces este sería el grupo 1 y el grupo me va a indicar el grupo 2. El grupo siempre me va a indicar los electrones de valencia. ¿Qué es la valencia de un material? Los electrones de la última capa, ¿sí? Por donde, con lo que se va a unir. Por eso los del grupo 8, estos de aquí se llaman gases nobles. ¿Por qué se llaman gases nobles? Porque la capa está llena, la última capa de electrones está llena y no va a reaccionar con nada. Son estables, el argón, el neón, el helio. Y bueno, vamos a ver cómo se orienta con esas cuatro propiedades que les acabo de decir. La energía de ionización siempre va de abajo hacia arriba, recuerden, para aumentar. Y es la energía necesaria mínima para arrancar un electrón. O sea que los más poderosos de energía de ionización son los que estén por este lado, ¿sí? Porque de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha aumentan. Entonces estos de aquí son los que necesitan muy baja energía para quitar electrones. Por tanto, pues también van a par algo que se llama afinidad electrónica para la energía que libera cuando capta un electrón, o sea, para formar pares de electrones que forman ya los enlaces covalentes que después hablaremos. Este llama la energía de ionización, podría denominarse para los enlaces iónicos, que lo veremos después. Y la electronegatividad pues también va a la par, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por eso son los más poderosos, ¿sí? Los más fuertes, por llamarlo así. Pero si los vemos con el radio atómico, o sea, con el tamaño, es todo lo contrario, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Por tanto, los más grandes, los que tienen mayor tamaño, son los del extremo inferior a la izquierda. Entonces, para que lo recuerden, o sea, los más fuertes son los más pequeñitos y los más débiles son los más grandes. Los más fuertes, los que se creen más fuertes, más grandes, pues no son los más fuertes, mientras que los más pequeñitos son los más, tienen mayor afinidad electrónica, más electronegatividad, más potencial de ionización o energía de ionización. ¿Sí? Recuerden de pronto esa analogía que estoy haciendo con que a veces los que se creen grandes no son los más fuertes. Entonces uno podría analizar, digamos, entre el cloro, pues el cloro es más fuerte que el fósforo o que el magnesio, ¿sí? Más fuerte me refiero, tiene mayor energía de ionización, potencial afinidad electrónica o electronegatividad, ¿sí? Pero más grandes van a ser el francio que el potasio, ¿sí? El potasio es más pequeñito, o que, vámonos para el otro extremo, que el selenio, ¿sí? O el germanio, ¿sí? Galio, bueno, dependiendo. Entonces uno ya puede, solo con la ubicación de la tabla periódica, que es la intención que tengo, acuérdense que los grupos ya me indican que cuántos electrones de valencia, o sea, cuántos brazos va a tener ese átomo para unirse con cuántos enlaces, y si es fuerte o débil, o si va a formar pares de electrones fácilmente, o si no, en fin. Tengan presentes esas cuatro propiedades de la tabla periódica.
Acuérdense que las tres, afinidad electrónica potencial y electronegatividad, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Sí? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Mientras que el radio atómico es lo contrario, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Okay? Voy a cerrar con esta parte de átomo. ¿Sí? Recuerden que el átomo tiene diferentes niveles de energía, perdón. Lo que mencionaba ahorita, el nivel 1, 2, 3 o KLM antiguamente. Y así pues le caben la cantidad de spines necesarios. Acuérdense que el nivel A, perdón, el nivel K, el nivel 1 caben 2, que es el spin S, el subnivel o el número cuántico S. El L ya le caen 8 porque está el S y el P que le caen 6, o el SPD que en el nivel M le caen 18 y así sucesivamente por ese PDF y hasta que le caen todos. Entonces, dependiendo del orbital que se genere, y esto pues son los niveles que planteó Bohr más o menos hace 100 años, ¿sí? Y los subniveles de Schrödinger. Con esto tengan presente algo determinante, pues aquí uno arriba hace la configuración electrónica, acuérdense, 1s2, 2s2, primero va barriendo el nivel de energía, que uno hacía como unas diagonales, y después el subnivel o el orbital S, iba llenando hasta que se llenaran todos los orbitales y así iba el nivel, pasaba de nivel, digamos en este entre el sodio, el de arriba el sodio y el magnesio, abajo, pues terminan ambos en el nivel 3, llenan sus dos niveles, sino que los electrones de la última capa del magnesio es 2, mientras que del sodio es solamente 1. Entonces uno puede decir que aquí solo hay un brazo en el sodio, un brazo por llamarlo así, un electrón que llaman monovalente, mientras que el magnesio sería bivalente. Tiene dos brazos. Como veíamos antes en la hibridación del carbono es tetravalente, tiene 4 brazos. El carbono es tetraédrico, como vimos en hibridación sp3, ¿sí? Que es el convencional, que este nos daría el metano, ¿sí? Que es un gas, si estuviera aquí rodeado de puros hidrógenos. Con eso nos da pie para el siguiente video que vamos a hablar y vamos a entrar sobre enlaces. Gracias.